profesor, buen día. Mi nombre es Liz Catamayo, estudiante de la carrera de Psicología. En esta oportunidad para hablarles sobre la depresión infantil, identificando el riesgo de los más vulnerables, en este caso, los niños y adolescentes. Bueno, según la OMS 2006 nos refiere que para el año 2020 la depresión se convertirá en la segunda discapacidad mental a nivel mundial. Específicamente ocupará el tercer lugar en países en desarrollo y lamentablemente nuestro país no es ajeno. Se pronostica que nuestro país también tendrá niños con trastorno por depresión, ¿no? Entonces, obviamente también los países vecinos, Chile, Bolivia, Ecuador, ¿no? Eso es lo que nos refiere los estudios, ¿no? Los pronósticos. Bueno, antes de empezar con el tema, quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? Que ese trastorno no solo se da en los adultos, no solo lo padecen los adultos, también esto se da en los niños y adolescentes. Y básicamente esto se identifica dentro de los colegios, ¿no? Que es donde hay un psicólogo ahí que puede identificar. Bueno, también según los informes y los datos estadísticos nos refiere de que de cada 20 niños al menos uno ha sufrido por depresión, ¿no? Ya sea por depresión por distimio o depresión mayor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los factores generales. En los factores generales vamos a encontrar el factor genético. En el factor genético aquí nos refiere sobre el plano familiar, ¿no? Por ejemplo, si es que un papá o mamá haya sufrido de repente de la depresión, de ese trastorno, entonces su hijo va a tener la predisposición, ¿no? De poder de repente desatar un trastorno por depresión. Eso hace referencia a los estudios. Claro, no en su totalidad, pero sí se han encontrado casos, ¿no? Que también tiene que ver mucho con el factor genético, el factor hereditario. También vamos a encontrar un factor hormonal. El factor hormonal básicamente esto se da ante una situación estresante. Un niño o un adolescente que se encuentra en una situación de repente de un conflicto o algún problema, no lo puede solucionar. Entonces, ¿cómo va a manifestar fisiológicamente ese niño? ¿Qué va a pasar en este individuo? Pasa que aquí tiene que ver mucho los neurotransmisores, ¿no? En los neurotransmisores como son la serotonina, la dopamina, la catecolamina, ¿no? Cuando decaen se presenta, ¿no? una depresión en este niño, en este individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente se le ha bajado el nivel anímico, ¿no? El estado anímico. Entonces, tiene mucho que ver los neurotransmisores con este trastorno por depresión. Bueno, también vamos a encontrar los síntomas principales. En los síntomas principales, mayormente ya sea por depresión en adulto o depresión infantil, básicamente se encuentran dos síntomas principales, ¿no? La abulia y la anedonia. La abulia nos hace referencia a que es la falta de voluntad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el niño que normalmente solía hacer sus actividades, ya sea manejar bicicleta, practicar algún deporte, jugar, ¿no? Entonces ya ese niño presenta una falta de voluntad por hacer esas actividades. En cuanto a la anedonia, esto es un poquito más intenso que la abulia. Aquí nos refiere de que es la incapacidad para experimentar el placer. Bueno, el niño aquí ya, o el adolescente, ya no presenta ese placer, ¿no? Que solía hacerlo antes, jugando o realizando sus actividades normalmente, ¿no? Pierde ese placer. Luego también vamos a ver los criterios de diagnóstico. En los criterios de diagnóstico, según la DSM-4, nos refiere, ¿no? Dice que a lo menos debe haber 5 síntomas por un periodo de 2 semanas, ¿no? Constantes. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a encontrar las actividades, ¿no? Del niño, ¿no? Esas actividades que disfrutaba ya no los va a disfrutar, baja esa intensidad, ¿no? De disfrute en cuanto a las actividades. Luego también se va a presentar el apetito, un apetito excesivo, de repente podría presentar una ansiedad, ¿no? Como el niño aún no puede identificar esas situaciones, entonces, ¿qué pasa con el niño? Lo único que tiende es a comer excesivamente, ¿no? Y también hay un cambio físico, hay una subida de peso, hay un incremento de peso debido a
de repente a comer mucho, ¿no? También hay un trastorno de sueño, algunos niños o adolescentes también presentan un trastorno de sueño. También se compromete la actividad psicomotora, hay cambios emocionales, ¿no? Un niño básicamente o un adolescente puede pasar de una alegría a una tristeza, de una tristeza a una alegría, ¿no? Hay inestabilidad emocional ahí encontramos inestabilidad emocional y cambios. Luego también vamos a encontrar los factores de riesgo, ¿no? En los factores de riesgo sí quiero poner un poco de énfasis aquí. Los factores de riesgo, según los últimos estudios, ¿no? Nos refiere de que se ha encontrado, ¿no? Se han encontrado estos antecedentes ya desde la guardería, ¿no? En nuestro país más conocidos como los CUNAS, ¿no? Los centros donde dan apoyo a las mujeres mayormente, a las mujeres que trabajan, entonces se deja a estos niños. No básicamente por la guardería en sí o el CUNA en sí, sino porque hay un despegue, una ruptura, hay un cambio súbito entre la madre e hijo, ¿no? Hay un despegue, una ruptura ahí, entonces, una ruptura. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? El bebé, estamos hablando de bebé de entre 6 a 8 meses, ¿no? Son lactantes aún, ese despegue, esa ruptura nos asemeja como un quiebre, ¿no? En el niño. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Va a tener secuelas para un futuro, ¿no? Entonces, obviamente la mamá no lo sabe, ¿no? Ya sea por el nivel de educación o la falta de información, ¿no? Pero se han encontrado esos factores de riesgo que ya vienen desde bebé, ¿no? Cuando ya aún son lactantes. Hay otro también que es la escuela, ¿no? En la escuela, lo que significa para un niño normal, ¿no? ¿Y qué significa la escuela? Ir, socializar, interactuar con sus pares, el niño está en pleno arme de su personalidad, ¿no? Hay un constructo ahí que el niño va a levantar su autonomía, su autoestima, entonces lo que para un niño podría ser normalmente eso, para otros a veces no le resulta tan fácil esto, ¿no? Porque si hablamos de un niño que tiene predisposición a tener depresión, en el caso del factor genético, este niño no va a tolerar de repente las bromas pesadas, no va a tolerar de repente los insultos o algo, ¿no? Que hiera sus susceptibilidades. Entonces, básicamente se observa eso ahí. También tenemos un factor personal. En el factor personal aquí encontramos el psíquico y el físico, ¿no? En el factor físico mayormente se basa los rasgos físicos, estatura, color de piel, ¿no? Que obviamente los niños, ¿no? Hay niños, ustedes saben, en la escuela hay niños que a veces no controlan, ¿no? No controlan su forma de ser, entonces a veces sin darse cuenta o bueno, adrede, a veces lastiman a los niños emocionalmente. Entonces, este niño que tiene esa predisposición genética de sufrir depresión, mayormente a ese niño le va a chocar esto, le va a afectar, ¿no? También en el factor psíquico, en el aspecto psíquico, perdón, aquí se va a encontrar las deficiencias mentales, ¿no? De repente un niño puede presentar un TDAH o un retardo mental leve, entonces también va a ser un blanco, digámoslo así, por los demás niños, ¿no? Por la manera de cómo de repente es poco aprendizaje, ¿no? Entonces va a ser, digamos, el centro de atención o el blanco de los demás niños. También encontramos el abordaje terapéutico. En el abordaje terapéutico, aquí sí tiene que ver mucho el rol del psicólogo, ¿no? Aquí el psicólogo es muy importante, ¿no? Porque él va a ser el que va a identificar todo lo mencionado, ¿no? Por ejemplo, tiene que hacer una educación para padres y maestros, porque recordemos que los maestros no son expertos muchas veces en estos temas, ¿no? Algunos sí, porque se han preparado, ¿no? Pero no todos. Hay programas, el psicólogo tiende a tener ya armado un programa, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a encontrar las técnicas del roleplay, la reestructuración cognitiva que se puede trabajar a nivel grupal, ¿no? El psicólogo de alguna u otra manera puede abordar eso, ¿no? Dentro del colegio. Pero ya para tratamiento sí tiene que derogar hacia un especialista, ¿no? Como es un psiquiatra, ¿no? O una institución que se ocupa de esto, ¿no? Porque esto es multidisciplinario, ¿no? La depresión abarca muchos estudios, ¿no? Entonces también muchos profesionales tienen que ver con este tema. Asimismo es importante, como les menciono de nuevo, ¿no? Identificar los primeros signos de alarma, ¿no?
¿Y quién lo va a hacer básicamente? A veces es el psicólogo, ¿no? Para eso va a orientar a los padres, le va a dar una psicoeducación y también a los maestros le va a dar el alcance, ¿no? Los informes. Y también es importante recalcar que esto se cronifica. Si es que esto no se detecta a tiempo, se va a cronificar en el tiempo, ¿no? Y va a dejar secuelas en el niño. Gracias.